Estamos con Alberto Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Héctor? Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ayer estuvieron en Santa Fe. Estuvimos en Santa Fe reunidos porque... ¿Quiénes fueron, perdóname, a la reunión? A la reunión de ayer a la tarde fueron la Comisión Directiva Central, entre ellos Sonia Leso, la Secretaria General de ANSAFE, que a su vez hay que aclararlo también porque a veces hace declaraciones como Secretaria General de ANSAFE y a veces hace declaraciones como Secretaria General de la CETERA y a veces la gente se confunde. Pero es la misma persona que representa al gremio provincial en la CETERA y a su vez es la Secretaria General. En este caso, bueno, Comisión Directiva Central, Sonia y un par de compañeros más de la Comisión Directiva. ¿Y por el gobierno? Y por el gobierno generalmente va la gente de la Secretaría de Trabajo, la Ministra de Educación, y en este caso lo que nosotros ya sabíamos de antemano, por supuesto, por las declaraciones propias del gobernador, que esta primera reunión iba a ser una reunión en cuanto a que el gobierno de la provincia de Santa Fe iba a plantear la situación económica de la provincia, ¿no? En consonancia con este criterio que se viene dando no solamente con el gobierno de Lipsi, sino se dio también con el gobierno de Bonfatti, se daba con el gobierno de Hermes Wiener, de que distintos funcionarios lo que hacían es, antes de las paritarias, pedir la solidaridad de los trabajadores en función de la situación económica de la provincia. Lo paradójico es que llevamos por el tercer mandato y la situación de la provincia sigue siendo parecida. De hecho, hay que decir que se ha pedido más de 2.000 millones y que la legislatura lo aprobó para pagar los sueldos al comienzo de este ciclo anual. Por lo tanto... Bueno, pero en el medio va a venir una partida importante de la coparticipación, ¿no? Bueno, cosa que no contaban. Eso es lo que yo creo que es algo negativo en cuanto a la administración. No termina siendo una administración que resuelva los problemas de la provincia, independientemente, en general. En particular, tenemos que decir con claridad que Hermes Wiener anunció, vos recordarás, nosotros permanecemos, podemos hacer un poco de historia, anunció 20 millones de pesos como un aporte simbólico en aquel entonces, sí, que todos criticábamos y que obviamente 4.800 escuelas, 20 millones de pesos nada, pero era tal cual lo decía el gobernador, un aporte simbólico. Bonfatti aumentó esta visión sobre las escuelas y hizo aportes importantes. No resolvió los problemas. Lipsi toma una de las cuotas, hay que decirlo con claridad, de las cuotas de que más de 500 millones de pesos que van a llegar todos los meses el gobierno nacional por el 15% ese que le contaban de coparticipación, y la destina, una de las 12, la destina a infraestructura en educación. Bienvenido. Ahora también hay que decir que 500 millones de pesos dio 4.800 escuelas, porque suena interesante el monto, pero en ese caso Lipsi, más allá de la administración, también ha dado dos pasos interesantes en cuanto a educación. Primero, que parece ser que se ha decidido controlar las obras que hace el gobierno de la provincia de Santa Fe en educación, porque todas las obras que se hacían, o las constructoras quebraban a los 2 años y los edificios se partían las paredes, las puertas no. Teníamos que hacer casi un medio edificio nuevo. Sí, sí. Entonces no había control estatal, que eso es todo un tema. Entonces, bueno, ahora no solo hay un aporte, sino que aparentemente va a ser un convenio, está en la firma de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, en la parte de Ingeniería y Arquitectura, donde ellos supuestamente van a controlar la ejecución de las obras. Y agrega otro ingrediente interesante, que es que las obras las hagan cooperativas de trabajo. Eso son gestos importantes. ¿Esto resuelve el problema de la educación? No resuelve el problema de la educación. De la infraestructura no lo resuelve. Ahora, vamos en procesos que también hay que decirlo con claridad y le ha dado identidad a esto que nosotros empezamos a avanzar, porque el gobierno no lo hacía, pero que lo hicimos sí en este departamento en conjunto por eso ahí se trabaja de distintas formas en distintos departamentos con el tema educativo, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo con la delegada saliente Tina Farioli en cuanto a esta ley de salud y seguridad, ¿verdad? Que nosotros decíamos que lo que teníamos que hacer para que la ley se ponga en marcha es divulgar la ley, darla a conocer y darla a conocer a aquellos que tienen la posibilidad de ponerla en marcha. ¿Y quiénes eran? Los delegados gremiales, y en cada una de las escuelas ese trabajo de los delegados gremiales que hacían un mapa de relevamiento de las necesidades de las escuelas y que después lo volcábamos en una estadística que íbamos a presentar a la regional, que la presentamos cerca del fin de año, hicimos una conferencia de prensa junto con la directora
regional o delegada regional, que me parece interesante. Y perdóname, ¿esto se hace todo ad honorem? ¿Se hace esto? ¿O lo hizo el tiene, gremio con 4 o 5 personas, pero los delegados? Yo creo que es interesante porque el Estado, bueno, pero no si llega a armar una comisión... Pero no se hizo en toda la provincia. No, inclusive yo vengo de una reunión ayer, más allá de la reunión que se hizo por paritaria del Comité Mixto Provincial, y es el único departamento que ha elaborado ya estadísticas sobre esta situación y que la ha planteado a la regional para que la regional la lleve de alguna manera dentro de sus estamentos y se discuta como un aporte del Comité de Salud y Seguridad. Pero lo interesante es que Lipsi le ha dado entidad, le ha dado fuerza y ha dicho muchas de las cosas que nosotros hemos decidido, lo hemos decidido en el marco no de la estadística que hizo ANSAFE, pues fue el único, pero sí de algunas cuestiones que le acercaban otros referentes de los distintos departamentos respecto a esta ley. Si te llegaba un pedido y vos lo acercás, pero no con esta seriedad que nosotros lo hemos hecho. Tal es así que después hicimos una reunión, bueno, como el tema, pero hicimos una reunión con la municipalidad y con la nueva delegada regional, que aparentemente también, y lo decimos, agradecemos la continuidad de trabajo, una reunión donde nuestro relevamiento le va a servir para redireccionar los recursos que tengamos, poco, mucho, los que sean, de una manera más coherente, ¿no? Y al FAE también, ¿sí? Bueno, y eso es un aporte de lo gremial que al Estado no le ha salido absolutamente nada, porque también la ley de salud y seguridad prevé fondos para el funcionamiento fondo, ¿no? Establecido para el funcionamiento del comité, y obviamente esto funciona con recursos gremiales, con recursos de los propios compañeros, pero entendemos que es una manera de visibilizar la ley, que se ponga en marcha y peticionar, y hacerlo de acuerdo a las normas vigentes. Bueno, hay que decir que hay falencias en la escuela, ¿no? Se está trabajando al respecto porque uno siempre, en las vacaciones es el mejor momento. Hablaba hace unos días sobre la escuela nueva que se está construyendo, está parada hace más de un mes y medio, la 238, ¿eh? Bueno, obviamente, pero eso viene con un aporte... Bueno, también es cierto sí, pero del ministro de la provincia. Sí, bueno, estamos de acuerdo, pero si no llegan los aportes nacionales... Ahora he denunciado varias escuelas... Bueno, perdóname, Alberto, pero todas las empresas que comenzaron esa obra siempre estuvieron en crisis, un problema tras otro... Bueno, eso es lo que te acabo de decir yo. Eso es lo que te acabo de decir. No hay control. Bueno. Es un Estado, en ese sentido, acéfalo. No existe el control. El problema es, y la pregunta es, si no hay control, hay anarquía en cualquier sistema. Esa anarquía de la falta del control, ¿quién se beneficia? Pues cuando no hay control, algo pasa. ¿Por qué no existe el control? Claro. Algo pasa. Entonces digo, es cierto, la provincia también ha anunciado creación de un par de escuelas, varias escuelas en la provincia con aporte nacional. Hay que ver si esto ahora este anuncio, si se concreta y los aportes llegan. Y una vez que lleguen los aportes, si este procedimiento que va a usar Lipsi me parece interesante, digo, es mejorador el que teníamos. Está hablando de un control de una universidad. Digo, son entes con más entidad, son entes con más representación. Bueno, puede haber alguna cuestión, como pasa en muchos lugares, pero digo, son entes que vos podés decir, bueno, está la universidad, está una cooperativa de trabajo, digo, hay mucha gente, digamos, que está inmiscuida en el tema y que ante cualquier situación, obviamente, va a mejorar. Bueno, pero con las cooperativas de trabajo es un tema muy peligroso, porque muchos se quisieron conformar y tenés el caso de Milagrosala, ¿no? De la Madre Plaza de Mayo. Yo lo que digo lo siguiente. Y las cooperativas siempre tienen distintas conformaciones. Vengo de charlar recién con un cooperativista de una mutual importante en Venado Tuerto y hablábamos de esto, ¿no? Hay que decir con total claridad que cuando vos vas a hablar de la cooperativa como cooperativa y cuando vos revisás los estatutos de la cooperativa como cualquier otra entidad, la de un gremio, cualquier entidad o ONG pública, cuando vos analizás los estatutos, son extraordinarios los estatutos. El problema no es la cooperativa, el gremio, y si seguimos como institución, el Estado. ¿Sabe cuál es el problema? Los que estamos adentro y hacemos de eso lo que queremos. Claro. Porque si nosotros nos atuviéramos a las reglamentaciones precisas de cómo se maneja una cooperativa, vos sabrás muy bien que muchas cooperativas se fundieron a otras. Exacto. Y otras tienen más de 80, 90 años y siguen floreciendo. Quiere decir que el problema no es la denominación, el problema es qué hacen los que estamos adentro.
¿Qué hacemos los dirigentes dentro de un gremio? ¿Qué hacemos los dirigentes, los empresarios dentro de una empresa? ¿Qué hacemos lo que hacen los cooperadores dentro de una cooperadora? Es así. Cuando vos lees, ahora, cuando vos revisás el hacer de cada uno de estos actores, al que le va bien es porque realmente está cumpliendo el estatuto a rajatabla. Al que le va mal, hace agua en el cumplimiento del estatuto. Toman la institución como una cuestión de gestión personal sin atender y responder a lo que estatutariamente corresponde. Entonces, ahí donde está, hay que hacer esta salvedad, porque si no pareciera ser, yo lo digo con total honestidad, pero por conocimiento también, pareciera ser que las organizaciones, las ONG, son malas. No. Por eso invito a cada uno, una cooperadora escolar, que leamos los estatutos de una cooperadora escolar. Ahora, ¿todas las cooperadoras escolares trabajan de acuerdo al estatuto? Y yo te puedo decir que la mayoría no conocen el estatuto. Y quizás hagan cosas fuera del estatuto que hasta en el sistema legal exponen su patrimonio en función de no hacer las cosas bien. Pero eso es problema de aquel que se pone su fuerza de trabajo y su honestidad, su solidaridad a trabajar, o es problema de un esquema que no quiere que se sepa lo que se tiene que hacer para no controlar. Es todo un tema, es un tema de educación. ¿Querés que te diga? Es un tema de educación. Por eso nosotros, de lo gremial, ya llevamos 24 años, hasta allá desarrollamos un centro universitario en el propio gremio. Apostar a la educación significa eso, y lo hemos hecho solos, sin un peso absolutamente de nadie, alguna colaboración esporádica, ¿no? Y cuando hablamos de calidad educativa, es salir a pedir al Estado alguna colaboración para que los propios agentes del Estado se perfeccionen, casi que te la niegan, casi que hablan de jerarquización, pero la jerarquización la quieren hacer ellos de acuerdo a como ellos piensan y pretenden que sea la capacitación. Y ahí entonces viene la masificación. Es buena la masificación de la capacitación, siempre en cuanto que en esa capacitación, como pasa en la que se firmó con el gobierno anterior, que no sé lo que va a pasar ahora, que la CETERA lo firmó, pero se firmó con la participación gremial en el perfeccionamiento. Y no ha intervenido, y cuando uno ve cómo se desarrolló en la provincia y en el país, prácticamente los actores gremiales, vos has visto un montón de capacitaciones en el departamento, los actores gremiales no hemos estado. Ahora, ¿por qué? Porque detrás de la formación hay un contexto ideológico, un contexto político partidario, lo que sea. Y la educación tiene que tener diversidad de pensamiento. Por eso nosotros decimos de lo gremial, creo que no somos muchos los que lo decimos. Nosotros nunca vamos a decirte lo que tenés que pensar. Te vamos a enseñar a pensar. Aún a pensar en contra de lo que yo pienso. Porque ese es el criterio de lo académico, de lo educativo. Y con fundamento. Uno tiene que hablar con algún cierto fundamento. No del desconocimiento total, que genera confusión, que es arbitrario y que de alguna manera genera confrontación, ¿no? Y si esa confrontación de lo académico es tal, deberá ser establecida en un diálogo que permita que algo de lo que vos decís seguramente tiene veracidad y algo de lo que yo digo, y entre los dos podamos avanzar hacia algo más interesante. Y no negar al otro. Vos fíjate que vivimos una sociedad de negar al otro. Y eso tiene que ver con la educación. Una persona educada no niega al otro. Trabaja en el nosotros, no trabaja en el yo. Y trabajar en nosotros es mucho más difícil. Porque cuando vos tenés que conciliar con 150 personas, no quiere hacer nadie eso, Héctor. Cuando cualquier fuerza política te dice, es un problema que tiene con ANSAFE, por ejemplo. No pueden resolver el problema con Alberto Mourino y resolver con la secretaria general. Porque, por ejemplo, en este tema de las cuestiones que son directamente que afectan a los trabajadores, como es el salario, votan directamente la gente. Entonces, ¿cómo hace vos cuando votan 35.000, 45.000? Vos podés pensar blanco y te sale negro. Y me parece perfecto, porque cuando están en juego los intereses de los trabajadores de esta característica, tienen que decidir los trabajadores, no tienen que decidir los dirigentes. La decisión de los dirigentes le sirve al contexto político. Sienta a 10 y arregla por miles. Ahora, los 10 que están sentados, ¿resuelven el problema de los miles como los miles quieren o resolvemos el problema como nosotros queremos? Pregunta. Ahora, esto es un tema... Y después habla de transparencia. Bueno, porque ahí se pone en riesgo. Obviamente. Por eso digo, algunas cuestiones se tendrían que revisar. Es muy difícil que se revisen porque con la estructura de poder son estructuras que modificarla cuesta, ¿no? Pero digo, hay estructuras que funcionan de esa manera. Quizás debería ser un poco más. ¿Es lenta? Es lenta. Es lo que vos acabas de decir al ingreso del programa. Es lenta. Ahora, ¿no nos hacen la propuesta en tiempo y en forma? Cuando vos bajás tiempo a consultar
a los delegados tienen que ir a la escuela, debatirla, hay una asamblea departamental, luego una asamblea provincial, hay una parrilla grandota que dice tanto voto por este, tanto voto por aquello, controlan todo. Digo, ahí no hay forma, no hay forma. Entonces, ahí sale lo que realmente los trabajadores piensan de su salario. Y la definición no es del dirigente. Digo, en cuestiones coyunturales, digo, si cuando vos te votan para administrar, no va cada erogación que haces, no la va a poner a consideración, sí la pones a consideración en los organismos internos, en la comisión directiva, explicar a través de los balances, como corresponde. Pero en decisiones como puede ser en política salarial, capacitación, la gente tiene que opinar. Nosotros vivimos en un país donde tenemos una pseudo democracia de participación. Tenemos, es real, nosotros somos gobernados a través de nuestros representantes, ¿no? El tema es que no tenemos desarrollado todavía mecanismos que hagan que una vez que vos votás, durante los 4 años, más allá de las movilizaciones y todas las cuestiones que son gremiales y organizativas, es muy difícil que una persona salga no estando organizada, sino una entidad, a reclamar, excepto por un medio radial, unilateralmente y no de conjunto. Y para eso hay que asegurar mecanismos de participación que hacen que vos que me votaste, con algún criterio lógico de porcentaje de afiliados y demás, pueda rebatirme el mandato si yo no hago lo que tengo que hacer. Pero bueno, esas son democracias mucho más avanzadas, pero en realidad... pero nos cuesta. No, es que nadie la quiere. Vamos a ser sinceros. ¿Qué poder cuando llega... Bueno, uno puede estar a favor o en contra de este gobierno, pero no hay ninguna duda que está vulnerando normas establecidas, precisamente. No es, hay que hacerlo de otra manera, hay que hacerlo de manera legal. Ellos van los decretos de necesidad de urgencia, y si no tenemos decretos de necesidad de urgencia no podemos gobernar. Bueno, gobernar más lento. ¿Cuál es el problema de hacer todo hoy? Ya tenemos 200 años en este país, no hemos resuelto un montón de problemas. Digo, ¿por qué? El apresuramiento. Yo eliminaría, por ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia, porque que un decreto de necesidad de urgencia te cambie una ley, desde el punto de vista de la jerarquía de las normas, es complicado. ¿Sí? Ahora, vos cambias la ley, ¿quiénes formaron la ley? La legislatura, con el proceso de formación de las leyes, perfecto. Con el mismo proceso se tiene que desandar ese camino. Eso es serio. Con este gobierno, con el anterior, con cualquiera, el otro también, en algunas cuestiones de necesidad de urgencia. Digo, cuando las cosas no te convienen, necesidad de urgencia, y todos quedamos... Y después se pretende usar que la legitimidad de los votos. La legitimidad de los votos no avala que vos hagas cualquier cosa. La legitimidad de los votos te da la posibilidad de que vos hagas lo que dicen las normas para poder gobernar legítimamente. ¿Sí? Bueno, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las medidas. Ahora hay que ver cómo se toman, ¿no? Digo, lo comentamos fuera de micrófono. Vos tenés que despedir un empleado público. Con un empleado público tiene estabilidad, ¿cómo me lo va a despedir por ahora? Va a decir, llegar al trabajo y váyase. ¿Entendés? Tiene que haber un sumario previo, vos tenés que demostrar que lo que decís, si suponés de ese empleado público lo tenés que demostrar. Es un procedimiento sumarial, hay una ley para echarlo. Porque si se hace así de esta manera, le da la posibilidad al empleado que haga juicio, y no hay ninguna duda que la justicia lo va a tener que reinstalar. Si no demuestran y eso lesiona, enfrenta, genera más costo. Y yo digo, ¿cuál es la necesidad? Bueno, pero estos vicios están desde antaño. Porque nosotros vamos a un banco que vamos a un lugar que nos deben atender empleados públicos y ves que están allá todos charlando y decir, ¿y esto? Bueno, ¿y derecho? Bien. El derecho, y no tener derecho a reclamarle a nadie, y bueno, están ahí todos amontonados y dicen, lo que pasa es que hay normativa hoy para reclamar, lo que pasa es que la gente no la conoce, digo, nosotros pero tampoco hay un Estado de Derecho, Alberto. Porque el tema está ahí. Yo siempre digo esto, el empleado público, y me voy a permitir citar esto desde el punto de vista legal, el empleado público, dentro del empleo público hay jerarquía. ¿Sí? Yo para llegar a la docencia tengo un mecanismo de ingreso, suplente, interino, voy a concurso, decreto del gobernador y me ponen, ¿no? Después de todo ese camino llego a la titularidad. En la docencia, en el empleo público distinto. 3 meses y ya prácticamente tiene estabilidad, lo tienen que nombrar. Y si se va al gobierno lo tienen que nombrar, si trabajó más de 3 meses lo tienen que nombrar, porque en realidad tiene estabilidad. Lo que pasa es que acá de derecho laboral muy poco profundizan,
y cada vez se va en el derecho laboral, por lo menos nuestro derecho, cada vez se va más a la estabilidad, por una razón social que tiene el trabajo, de dar seguridad a esa persona para poder desarrollar su vida, porque si no, por lo que hoy pretendo yo, lo que le pasa al otro, después me pasa a mí, cuando vos no tenés valoraciones legales. Entonces digo, desde este punto de vista, el nombramiento, esto hay que tener con claridad, el nombramiento no depende del trabajador. Y si no depende del trabajador, ¿por qué se sanciona al trabajador? Siempre el hilo se corta por lo más delgado. Cierto. Entonces yo digo, tenemos que sancionar a un maestro, y si un maestro cometió un error, digo para asegurar la práctica del maestro, para no trabajar en otro medio, un maestro cometió un error, ¿quién controla al maestro en el sistema? El director. Ahora, si nosotros vamos contra el director porque en la escuela hubo un problema, ¿quién controla al director? El supervisor. Ahora, ¿vos creés que en nuestro sistema y en cualquier sistema los superiores son los que generalmente tienen problemas? No, el 90% son los trabajadores. Entonces, si hubo un mal nombramiento, hay que buscar el que lo nombró mal y llevar a ese a los lugares que se tienen que llevar por mal desempeño de funciones públicas y no tomársela con el trabajador. Y hacer un parate y decir, bueno, sí, tenemos ver si ese trabajador se puede reubicar en algunos lugares, ver si... Y los que no fueron nombrados correctamente, los que fueron nombrados de alguna manera que va en contra de la ley, le hacen un sumario administrativo y en un año y medio sí lo tenés que soportar, hasta demostrar que es... O cambiar las leyes. O bueno, cambiar las leyes. Pero cambiar las leyes es mucho más complicado porque... Bueno, pero hay algunos que lo nombraron antes de irse 10 días antes. Por eso te digo, la mejor forma, en vez de posicionarse esas cuestiones, hay un mecanismo administrativo. Porque el mecanismo administrativo es iniciarle sumario y a ver qué pasa. Pero esto hablamos de los vicios que hay, porque seguramente van a echar a 20 y van a entrar 30. Bueno, lo dijo el mismo presidente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a hablar de las palabras del presidente. Dijo que, en Davos lo dijo, que él había eliminado a 20.000 empleados públicos, pero que los repuso con 20.000. ¿Y a vos quién te da la seguridad que los 20.000 que entraron no tenían alguna... ¿Me entendés? Entonces viene el otro y echa los 20.000 que puso él. Digo, lo realmente sería no hacer demagogia con el empleo público. También necesitamos gremios más fuertes, centrales unidas. Y bueno, pero ¿a quién le conviene la división del trabajador? Ah, está bien. Hay gente que propicia la división de las organizaciones, pero lo peor es aquellos que se adhieren a esa decisión, porque yo niego al otro. Digo, ¿por qué hay 4 o 5? Es como vamos a hacer lo que me pasa con el club de fútbol menor. Yo estaba en la parte de ahí de deporte, ¿te acordás? Cuando estaba la distribución de Copro y demás, que ahora funciona bastante bien. Sí. Bueno, acá vos te peleas en una comisión directiva y haces un club. Tenemos de 80 y pico clubes, ¿cómo es? Porque no hay esa síntesis de poder de hablar y conversar, de poder dialogar tanto sea necesario para ponernos de acuerdo y desprendernos de algunas cuestiones que son muy personales, muy individualistas y trabajar más para el conjunto. Es muy difícil porque nosotros venimos de un individualismo exacerbado. Soy yo o nadie más. Entonces, de ese punto de vista es difícil construir. Porque cuando vos te sentás a conversar, vos te debes pasar con cualquier persona que no dice de qué ideología viene y vos te pones detrás de un proyecto, el proyecto se realiza. Cuando se sientan y dicen yo soy tal, yo represento tal, casi que no hay forma de ponerse de acuerdo. Y el que está a este lado delegitima al otro, y ese legitima al otro. Bueno, me acabaste de contar algo recién de lo que pasaba con el Venado Tuerto, que yo no estuve estos días. Bueno, no debería ser así. Y hay otra cosa que es muy interesante que habría que rescatar en el sistema político. El sistema político se debe discutir política, ideas, propuestas, y no, como hacen la mayoría para legitimar al otro, entran en las cuestiones personales, que pueden ser ciertas o no ciertas. Vos me decís Milagro Sala. Y bueno, Milagro Sala formó una organización que alguien permitió que se reformara, alguien le dio la plata, y cae Milagro Sala. ¿Por qué cae Milagro Sala? Exacto. ¿Por qué cae? Lo que tiene que caer, sí. Supongamos que Milagro Sala haya hecho algunas cosas mal. Tiene que ir Milagro Sala y todo lo que viene detrás. Ahora, ¿cómo va a terminar con Milagro Sala? Ahora, la detención se hizo bien o mal, la primera detención mal. Todo lo que se hizo después es para justificar para que quede detenida. Eso desde el punto de vista legal. Ahora, ¿qué se va a demostrar después si es culpable o no? Eso no lo puede decir Alberto Mourino, no lo puede decir Pagano, no lo puede decir nadie, porque nadie sabe lo que va a pasar hasta que no se lea el expediente y vea lo que pasa. ¿Me entendés? Entonces, por eso, ponerse en juez
de otra situación, cuando uno no tiene todos los elementos, los que venimos de la abogacía y la justicia tratamos de no hacerlo. Bueno, Alberto, pero Porque si vos tenés 70 millones de pesos que te dan mensualmente, ¿a dónde fueron los 70 millones de pesos? Es fácil comprobarlo. Sí, ¿por qué no lo hicieron? No lo hacen. Bueno, ese es el gran tema. Bueno, listo, y ese es un problema, no hay drama con eso. La investigación, yo le digo, la puesta en marcha de los procedimientos administrativos y legales, nadie está en contra de eso. Hay que hacerlo como corresponde, si no vulnerar el Estado de Derecho. Claro. Si no vos te crees que tenés, te dieron una autoridad que no la tenés y querés que cambiar todo de prepotente. Pero aparte, después vos sabés lo que pasa. Vos fijate en los procedimientos de droga. La mayoría se caen porque están mal hechos los procedimientos. Y no tenía un personaje de 5 años detenido que después te hace juicio, lo tiene que pagar el Estado, porque es mal detenido, y sale. ¿Por qué pasa eso? Porque no se hacen las cosas bien. Hay dos opciones. Sí. No se hacen bien a propósito, Bueno, ese es otro tema. o no se hacen bien porque no se tienen los elementos que quieren. Bueno, se debería hacer bien. No hay discusión, se debería hacer bien con los elementos que corresponden. Después parece que azúcar impalpable, tiza. Bueno, por eso te digo, ¿viste? Yo siempre me acuerdo una vez que detuvieron a uno de estos conocidos narcotraficantes. Lo detuvieron y entonces uno de los jefes del operativo me dice, me ofreció 400.000 pesos. Me temblaron las patas. Textual, cuando me dijo esto. Después el del narcotraficante lo detuvieron y cuando estaba preso en la comisaría dijo, me pidió 200.000, dice, para que no siguiera el procedimiento. Así que bueno. Entonces, ahí volvemos. Mira, un buen ejemplo que está dando. ¿El procedimiento es malo o el que implementa el procedimiento es malo? ¿La policía como institución es mala? No. ¿El ejército como institución es mala? No. ¿Los gremios son malos? No. ¿Quiénes los hacemos malos? ¿Quiénes desvirtuamos el fin para el cual fueron creados? Los que lo estamos adentro. Entonces hay que buscar los responsables adentro. Esto lo decía Perón, ¿no? Bueno, Perón. Pero sí, los hombres son buenos, pero si los controles son mejores. Cuando no hay control y hay anarquía, empezá a preguntarte quién es que se favorece. Claro. Cuando vos entras en un lugar y no encontrás cierta disciplina, cierto orden, ciertas cuestiones, empezá a investigar quién se estaba favoreciendo de esa falta de orden, falta de disciplina, y cuando llegue y dice, yo no puedo cambiar nada, yo no puedo hacer nada. Empezá a pensarlo. Ahora, también es muy cierto que cuando alguien llega a un lugar y quiere cambiar, los mismos que lo votaron no permite que el cambio se hace porque los toca a los propios. Seguro. Entonces es todo un tema de social que tiene que ver mucho con una formación, ¿no? Cultural y demás. Entonces hay que trabajar sobre esos temas, y esos temas se tienen que hacer en educación. Y hasta tanto y en cuanto, yo digo, la mayoría de los problemas son problemas de educación. Seguro que sí. Son problemas de educación. Si vos tenés una policía que no realiza los procedimientos como deben, porque la mayoría no lo conocen y le enseñaron bien. Si vos preparás un policía en 6 meses, obviamente que no podés pretender que... no podés pretender otra cosa. Y si encima la policía que expone su vida, digo policía, como puede ser docente, como puede ser un médico en el hospital, lo que cobra. Vos decís, bueno, tiene 24 horas, sí, pero son 24 horas que tiene que estar de las 24 horas, a veces salva vida o no salva vida. Si le tiembla la mano puede tener problemas. Y puede ser, tenemos los valores cambiados. Acá ganan mucho más los que hacen muy poco por el país, y los que tienen que hacer mucho más por el país ganan nada. Entonces digo, revalorizar la educación, la salud y la justicia es una deuda de hace 200 años en este país. Hace 200 años en este país, ¿no? Y cuando hablamos de estas cosas es cambiar el país. ¿Quién lo quiere cambiar? Estamos discutiendo. Es cierto. Yo 24 años le decía Paradiso discutiendo el inicio del ciclo lectivo. Claro. Ahora, siempre hay un problema en el inicio del ciclo lectivo. Ahora cambió el gobierno, hay que esperar el gobierno. El año pasado, era lo mismo. El anteaño era lo mismo. Siempre lo mismo. Ahora, ¿por qué no se cambia? Tenemos un presupuesto. Me dice, no sabemos cómo hacer la inflación. ¿Vos sabés qué patético es para que un gobierno, tanto nacional o provincial, le diga a la comunidad, no sabemos cómo seguimos? No sabemos cómo hacer la inflación. Y por el otro lado, que te diga que la inflación va a ser un 20 o 25% cuando vos sabés que eso es una catástrofe, no existe en este país. Una mentira flagrante, es una agresión total a la mayoría de los trabajadores, por lo menos, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo es? Si aprobamos el presupuesto se aprobó con una inflación prevista. No hay que decir, ¿no? ¿Cómo aprobar el presupuesto? Ahora te dicen, no, hay que hacer un sacrificio. Los trabajadores tienen que hacer un sacrificio porque parece que no se puede. ¿Vos viste alguna vez un sacrificio? Se ha dado en alguna legislatura en el país, aumento hasta el 50% ahora, cuando el trabajador todavía no empezó a discutir paritaria.
a los que nos gobiernan, a los que nosotros le dimos la representación. ¿Cómo se justifica eso, Sí, Héctor? es imposible. Es imposible, y por eso el pueblo tiene que estar cada vez más preparado. No se quiere que se prepare. Cuando se habla de educación acá y se quiere resolver el problema de la violencia, no digo que no va a haber violencia con educación, porque también hay países que son muy violentos y tienen un sistema educativo no parecido al nuestro, pero si se quiere, interesante. Pero si vos tenés una familia, la ley de educación es clara, dice que a los 45 días el Estado se tiene que hacer cargo de aquellos chicos que tienen problemas socioeconómicos, para potenciarlo de manera tal que cuando empiece el ciclo lectivo o la primera etapa de la educación, el chico llegue con todas las capacidades necesarias para poder aprender. ¿Se hace? No. ¿Vos creés y cómo no vamos a tener lo que tenemos? ¿Cómo no va a haber gente violenta si la sociedad lo hace violenta? Sí. Esto lo digo porque lo veo. Veíamos los chicos y además la alimentación de los chicos, ¿no? Está probada la alimentación en los primeros meses de vida si no se alimentan correctamente. Vos habla de los 45 días sabia la verdad. Claro. No hay casi posibilidad de recuperarlo. Entonces después nos quejamos. Que ¿cómo hizo esta persona esto? ¿Cómo hizo? Claro, porque si no tiene capacidad para poder desenvolverse, por eso una persona educada, la misma persona, Héctor Pagano, desarrollada en una selva, en un lugar socioeconómico, de necesidades, ha desarrollado en un hogar donde tiene todo, es la misma persona, va a actuar de distinta forma si está desarrollado en un ambiente con escasa posibilidades que si tiene posibilidades. Esto es así. Entonces, ¿cuál es el problema? Es social. La sociedad en su conjunto tiene que ver cómo resuelve ese tema. No resolvemos ese tema, olvidémonos de que no va a haber violencia. Es cierto que no tiene que coincidir, no termina coincidiendo con que hay que hacer más cárceles. Pues fíjate vos, en vez de hacer más escuela. Porque el problema de las cárceles, el 90% de la gente no terminó la primaria, con una ley de obligatoriedad de secundaria. Es cierto. Alberto, bueno, no tenemos más tiempo. ¿Cuándo se vuelven a reunir? Bueno, en el día de ayer se suponía que me iban a pedir una reunión para el lunes o martes por los tiempos de la semana que viene. Así que vamos a ver qué pasa con el gobierno provincial y que... Porcentaje no se tocó para nada, o más. Por abajo algo se dijo. Porcentaje es lo que se habla. Vos viste que yo soy uno de los que vengo lidiando con que no hay que hablar porcentaje y lo explico por qué. Sí. Lo explico con claridad porque hay que explicar por qué. Cuando vos ponés porcentaje, fíjate, vamos a hacer lo que hizo la Nación. La Nación dijo entre 20 y 25. ¿Qué hizo? Puso piso y techo. Claro. Pero creo que se equivoca porque al poner piso y techo, ellos de su negociación dan la posibilidad que nosotros pidamos más del 25. ¿Cómo ganamos nosotros si pedimos más del 25? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pero él lo puso para poner un límite. Cuando eso pasa del lado del sindicalismo hacemos lo mismo. Estamos poniendo piso y techo. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí. Y si vos ponés un 40 y no llega al 40 y al 35, la gente, aunque vos sepas que te van a dar menos del 40, es como que el trabajo tiene una sensación de que perdió. Vas a ver que realmente perdemos siempre. Sí. Esto es real. Más o menos siempre perdemos, porque cuando en el otro gobierno nos daban el 30, la inflación era el 32, 33, porque el índice no era real. Que también nos mienten en eso. Pues fíjate, la provincia de Santa Fe, cuando empezó a tener índices propios, ¿te acordás del IP? Sí, ahora que lo van a implementar de nuevo. Bueno, pero pará. Cuando vio que los índices propios jugaban en contra de sus propios intereses, porque si decían que había el 10% de inflación anual, ponelo, y te daban el 5%, no podían negociar paritaria. Entonces, que cuando se dieron cuenta que estaban dando un elemento de negociación cierta, que debería ser así, lo sacaron. Entonces no lo van a poner en un tiempo tal hasta que le resulte que sea positivo. Cuando le resulte negativo lo van a sacar. En la Nación hizo exactamente lo mismo. Y esos son procedimientos que una sociedad democrática deben ser transparentes. Entonces, ¿cómo resolver el problema de los salarios? No hay que discusión. Si la inflación programada es seria, real, del 30, vos lo juntás a los sindicatos de 17 años y le damos 32. En 4 años de gobierno tener 8%. Mira qué fácil. Ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Vos creés que no son capacitados para hacerlo? No, yo entiendo que es casi desprofeso todas esas cosas. Bueno, entonces vamos a esperar la semana que viene. Vamos a esperar la semana que viene. A ver qué pasa. ¿Comenzarán las clases o no? Y con cómo vamos, y la semana que viene, en vez de ser lunes y martes, jueves o viernes, estamos en un problema por el tema de consulta. Claro. Yo diría que estamos ya recontra complicados. ¿Por qué? Porque si encima lo que proponen, quizás se supone que va a ser rechazado, porque excepto que sea muy buena la propuesta. Sí. Muy buena la propuesta. Todos lo van del 35 al 40, te dan el 32, con esta instalación del 35 al 40, todos lo van a rechazar, se supone. Sí. Una lógica.
puede pasar otra cosa. Tenemos una semana más de consulta, no empiezan las clases. Bueno, vamos a esperar entonces. Alberto, como siempre, gracias. Un gusto hablar. No, gracias a vos.